qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a charlar con Diego Quiroga, bibliotecólogo él, bibliotecario y bibliotecólogo también. Hay una sutil diferencia, ¿verdad? Sí, es del Pero título y quien te claro, emana el título, pero bueno, en mi caso soy bibliotecario documentalista. claro. ¿Y estudiaste en? En Concepción del Uruguay, Sí. en el Colegio del Uruguay, promoción, bueno, 2000-2006. Interesante el foco de irradiación, digamos, que tiene Concepción del Uruguay, ¿no? Aparte de ser una historia de aquellas, ¿no? Es la histórica, como le decimos. Es la histórica, ¿no? Sí, bueno, sí, y el sí. Colegio del Y Uruguay tiene también varias fue... universidades, Claro. carreras públicas y privadas. Sí, y el Colegio del Uruguay fue el colegio fundado por Urquiza, Sí. donde estudiaron varios presidentes y bueno, Sí. muchas de las ideas que después se plasmaron en nuestra política y en nuestra historia surgieron ahí en el Colegio del Uruguay. Obviamente que tu pasión por la lectura y por los libros se descuenta, ¿no es cierto? Y siempre nos preguntan, a veces, o charlamos, ¿cuándo comenzó este afán, ¿no es cierto? A veces una enfermedad, te digo, no sé, por leer, ¿no? Sí, Es imposible, yo te digo, yo veo una revista, un pedacito de diario roto y enseguida quiero saber qué es lo que dice. Tal cual. Sí. Bueno, es una de las manías que tenemos los que nos gustan los libros. En formato físico, siempre digo, a mí me gusta el formato papel. Sí. Y bueno, fue desde muy chico. En la escuela tengo mis recuerdos de que toque el timbre, irme a la biblioteca a leer. Y bueno, después la lectura me acompañó siempre. ¿En tu casa había libros, se leía? En casa no había muchos libros, pero tenía una madre lectora que tenía la costumbre de llevarnos una vez por semana a la biblioteca popular de mi pueblo. Entonces para mí desde muy chico fue como el recorrido a un mundo mágico que era esos pasillos, esos anaqueles cargados de libros, bueno, imaginándome todas las historias que poco a poco después cuando... Y fíjate, mi mamá era ama de casa y papá era tornero mecánico, trabajaba en el ferrocarril, ¿no es cierto? Y bueno, allí había el manual del tornero mecánico, no sé cuántos libros, que creo que está en la biblioteca todavía. Y después muchos libros que él tenía una ideología, era comunista. Y bueno, había libros que yo no entendía nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, materialismo y empirio-criticismo de Lenin, ¿qué será eso? Pero acompañaban. Claro, pero estaba la historia, una biografía de Napoleón, esa sí fue uno de los primeros que leí, era así más o menos el libro, pero esa fue una primera que leí. Y el hábito de la lectura dice, ¿qué leía? Y el Pato Donald leía, ¿o no? Claro. Bueno, las historietas, obviamente, en viajes, todo lo que son historietas, pero después, bueno, desde adolescente me gustó mucho la historia, entonces me gustaban mucho las historias noveladas. Y eso, bueno, me atrapó y obviamente siempre me acompañó a la hora de elegir una carrera. Elegí estudiar bibliotecología, que fue ahí cuando me fui a Concepción del Uruguay. Y esa obsesión por la lectura, que con los años se hace más grave, porque a veces yo tengo 80 años y todavía tengo que leer y te lees con desesperación, ¿eh? Sí, en mi Ahora caso, te decía con el audiolibro. Claro, en mi caso me preocupa el tiempo para no leer, porque no tengo tiempo, entonces por ahí se van acumulando libros que uno va comprando o les van regalando y bueno, en un momento me daré el tiempo para leer, pero bueno. ¿Y lees 2 o 3 libros a la vez? No, siempre. No. No. Si leo 2 o 3 libros son cuentos, pero una novela o algo le dedico todo ese tiempo que se necesita. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, sobre Héroes y Tumbas, la leí en una noche. Estaba estudiando en Santa Fe, la leí en una noche. Atrapado. Comencé a leerla y eran las 4 o 5 de la mañana. Ahora yo leo salteado. A veces por ahí pierdo el interés y salteo y después vuelvo. Claro, volvés. Sí. Y la muerte de Juan Lavalle, ese largo peregrinaje que está dentro del libro del sábado, ese me lo leí aparte. Sí.
una vez que lo terminaste lo leíste. Sí. Después creo que se hizo un tema, se le puso música, todo como eso, un documental, creo que se hizo. Una sí. vidalita, ¿no es cierto? Sí. Sí, tal cual. Y bueno, y de esa época del boom de la literatura latinoamericana que todavía no nos queda, ¿no? Todavía uno lee a García Márquez, Sí, sí. Carlos Fuentes, Vargas Llosa, sí, nuestro Juan José Sáenz, muchos. Y la literatura moderna, por llamarle, por ahí veo de qué se trata primero antes de una inmersión en ella, ¿no? Pero, por ejemplo, el logro estepario yo creo que lo leí 3 veces. Sí. Y bueno, son libros que nos uno marcan. Cuando vuelve a esos libros, vuelve y cuenta cosas que no encontró en la primera lectura. Claro. Sucede mucho con las lecturas de infancia, que ahora las leemos, tal vez a mí me pasa a mis hijos o a los alumnos, y, mira, estas cosas no las vi, o no lo entendí de esta manera. Entonces, esa magia está en los libros. Y la lees de otra manera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con... y una vez me dijo un funcionario francés, hablábamos justamente, digo, cuando éramos adolescencia y juventud, esperábamos los libros de Sartre. Sí, y la revista que tenía en este momento no recuerdo, la revista que se publicaba en francés. Bueno, pero si lo lees a Sartre, lo vas a leer distinto. Y efectivamente, sí, ya el existencialismo ya no lo concebimos como en aquellas épocas, claro. ¿no? Sí. Y bueno, la pasión por la lectura yo te digo, es una obsesión. Sí, sucede y vos muchas seguramente veces. te pasa lo mismo. Sí, tal cual. Lo que te digo, No me gustaría tener más tiempo. Paso algunos días, pero me preocupa a veces. Cuando pasan varios días, sí. Aunque sea algo hay que leer. Y ahora la pregunta, ¿no es cierto?, recurrente. ¿Los chicos leen? Los chicos leen, pero necesitan también que les leamos. Siempre me contesto con lo mismo. Los chicos necesitan que nosotros, los adultos, seamos sus modelos. Así como somos modelos para muchas cosas, con la lectura no nos están viendo leer. Entonces es muy difícil que un chico que no tiene modelos lectores o en su casa o en la escuela pueda leer. ¿Sí? Eso está pasando. Pero leen, me sucede mucho cuando viajo por mi otra profesión, que es la de escritor, a ferias del libro o a bibliotecas, ver cantidad de chicos o retirando libros o comprando libros o esperando a su autor para comprarle el libro o para hablar con él, sucede mucho. Pero necesitan esto, que nosotros los adultos los motoricemos con estas cuestiones. Y la lectura en voz alta, por ahí los chicos creo que tienen hasta vergüenza, ¿no es cierto? Sí, está pasando, pero por una cuestión de vergüenza de la burla del otro. Muchas veces la crueldad a veces hace que uno se vaya. Y bueno, en mis tiempos, los años 60, 70, ¿no es cierto? Si vos querías presumir de algo, incluso con alguna chica que te interesaba, andabas con un libro. Con un libro. ¿O no? Sí, pasaba mucho. Un libro bravo. Hoy si salís a la calle con un libro, te tiran piedras. Te ignoran. Te ignoran, sí. En el mejor de los casos te ignoran, sí. Y bueno, como ha cambiado todo, ¿no es cierto? Y la esencia o los parámetros de la cultura también. Hemos tenido gobiernos, dictaduras, ¿no es cierto?, que lo primero que hicieron fueron quemar libros. Sí, tal cual. ¿Qué símbolo es ese, no? Sí, me sucede mucho que cuando en primaria hablo con los chicos acerca de la importancia de los libros y de las bibliotecas, me remonto a la antigüedad, en donde lo primero que se hacía cuando se invadía un pueblo, por ejemplo, un imperio invadía otro, quemaba, además del templo, de la casa del rey o del monarca, quemaba las bibliotecas. Sí. Porque las bibliotecas eran el lugar en donde se guardaba toda la información, claro, o los avances científicos de ese pueblo. Entonces, fíjate la importancia que tienen. Hasta nuestros días, sí, eso ha sido siempre el interés de todos los déspotas, ¿no? Tal cual. De terminar con los libros, con la lectura, con el conocimiento. Con la cultura, el conocimiento, claro. Y bueno, y ahora en cuanto a las bibliotecas, la biblioteca sí creo que la biblioteca de la escuela, nosotros siempre decimos el colegio mixto. Sí. El colegio mixto, que en realidad está en el corazón de muchos ciudadanos de aquí de Diamante. Algunos le dicen el colegio nacional, el colegio mixto. Sí. Muy pocos lo reconocen como la escuela 7. No, casi nadie, sí. O la Carlos Vergara sí, pero la escuela 7 ya no, pero bueno, está en el corazón todos como el colegio nacional. Y escuela, esto siempre fue el colegio acá. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Donde estamos sentados. Un colegio bueno que forma parte de la historia de
esta comunidad y que este año está cumpliendo 75 años, su boda de brillantes, así que estamos generando un montón de actividades como para que esta fecha no pase desapercibida y todos los que formaron parte del colegio vuelvan a sus aulas, a su historia, para contar un poquito acerca de eso. Al pupitre no. Al pupitre no. No. En este caso hay un banco, Sí. hay otras formas, pero bueno, el pupitre ya no existe a las aulas. No, en la escuela primaria hasta, no, bueno, te digo, hace mucho tiempo, cuando festejamos los 50 años de sexto grado, había uno que encontró su pupitre. Y dice, acá me sentaba yo. Vas a ver que tiene no sé qué cosa, levantaba así la tapa y sí, efectivamente. Es que en las escuelas está la infancia de nosotros, Claro. o la juventud de muchos. Sí. Las escuelas tienen esa magia, ¿viste? Que no tienen otros edificios. Sí, sí, sí. Y decía, bueno, la intención de ustedes es como revivir a través de la lectura, no sé si el término es ese, ¿no? En esta maratón de lecturas, de participación de alumnos, exalumnos. En este caso nosotros estamos haciendo encuentros que se llaman bibliotecas humanas. Las bibliotecas humanas es un nuevo concepto de la bibliotecología, en donde considera que todos somos fuentes de información y fuentes de consulta también, y que esa información no tiene que estar con nosotros, sino poder comunicarla y transmitirla a otras personas interesadas, y con ese concepto, en el marco de los 75 años de las bodas de brillante de nuestra escuela, estamos haciendo encuentros con personas que transitaron por la escuela. El primer encuentro fue antes de las vacaciones de julio, lo hicimos en la Biblioteca Popular, porque tenía que ver con el lugar donde nuestra historia como escuela comenzó, es decir, en el edificio de la Biblioteca Popular se hizo la primera reunión, en donde Carlos Vergara y otro grupo de profesionales de la ciudad, preocupados porque no había escuelas secundarias en Diamante, decidieron comenzar las gestiones. Entonces, en ese lugar que es tan simbólico para nuestra historia, comenzamos con bibliotecas humanas. Para nosotros fue importante contar con la participación de Julián Obey, que fue una de las personas que donó, junto con sus hermanos, el acta original. Ese mismo acta que se había firmado en la Biblioteca Popular, ellos la tenían en su casa, en el escritorio de su papá, y este año la donaron a nuestro museo, porque nuestra escuela tiene un museo escolar. Y bueno, Julián fue el primer orador dentro de lo que es Bibliotecas Humanas, contándole un poquito su experiencia como hijo, como alumno también. De Chochito Bey. Del doctor Chochito Bey. Tal cual. Inolvidable. Muchos lo recuerdan. Platero y yo, ¿no es cierto?, lo sabíamos de memoria, sí. Y en este caso, bueno, este viernes nosotros hacemos el segundo encuentro, Sí. terminando septiembre, que nosotros siempre decimos que septiembre es el mes de la educación, el mes del estudiante, y vamos a hacer un encuentro con ex estudiantes de la escuela, que hoy son profesionales en la ciudad, bueno, de distintas ramas, para que ellos les cuenten a todos los que participen y a nuestros alumnos qué era ser estudiantes en el Colegio Nacional, el Colegio Mixto o la Escuela 7 Carlos Vergara. Y a través de esa charla conocer un poco más de nuestra historia. Está bien. Fíjate que recién estábamos hablando de ese concepto, ¿no es cierto?, de la biblioteca abierta, de la biblioteca que sale de alguna manera a la calle, la nueva bibliotecología, como te decía, la nueva museología. Tal cual. Que trata de eso, si el museo es una herramienta de comunicación. Que no queda en los edificios, sino trasciende en sus muros y se acerca a la comunidad a través de un montón de estrategias y actividades. En este caso, nosotros lo hacemos, fíjate que la fuente de consulta no va a ser los libros, sino que van a ser las personas. Claro. Creo que en Fahrenheit 451, creo que Sí. ahí cuenta algo así, ¿no es cierto?, en el marco, claro, de un régimen totalitario, ¿no?, donde se queman los libros. Entonces, la resistencia consiste en que cada uno lea y memorice. Y memorice esa historia. Entonces, mirá, allá va el Quijote, allá va... Sí, tal cual. Es una novela distópica, pero sí, tiene que ver con eso. Y después, bueno, a través de la lectura, la Biblioteca de Alejandría, estábamos hablando recién, Borges ha escrito muchos. Tal cual, sí. Sí, bueno, tenía una obsesión. Fue uno de los presidentes de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Sí. Estuvo a cargo como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y hizo mucho por la biblioteca. Sí. Recordemos que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que en realidad es la Biblioteca Nacional Argentina, es donde el lugar donde todos los que publican tienen un ejemplar
albergado en esa biblioteca. Claro. Es el fondo documental y bibliográfico de nuestro país. Sí. Lo que habla de la riqueza cultural profunda que hay en nuestro país, que a veces, no sé, la ignoramos o no Tal cual. no les damos la importancia que tiene. Y nuestra ¿no? provincia también tiene, Sí, tiene una riqueza muy sí, importante. por supuesto que sí. Y bueno, también en mis épocas estudiábamos la literatura española y no en la Argentina la veíamos de soslayo. Como Claro, que, sí. Y bueno, Argentina se ve mucho ahora, la entrerriana estaría faltando dentro de lo que es los contenidos que se enseñan, porque si bien están incluidos, pero faltaría como más. Grandes poetas ha dado. Juan L. Ortiz, sí. Bueno, Juan L. Ortiz, un poeta, es una opinión mía, por supuesto, le digo que debería estar a la altura de Borges. Sí. Es un poeta, pero de aquellos, ¿no sé? Bueno, ahora hay toda una movida en donde se está reivindicando la figura como, sí, un poco como poeta. tarde, pero bueno, mejor. Bueno, pero sí. es necesaria. Sí, seguramente. Haciendo un paréntesis, ¿no es cierto? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás trabajando? Bueno, yo sigo presentando mis libros. Este Sí. año no publico nada porque el año en la parte económica no genera seguridad, entonces sigo presentando mi último libro, que es Semilla de Calafate. Ahora en noviembre viajo a Ushuaia a presentarlo allá, así que estoy muy movilizado con eso. Sí. Y tengo terminado un libro que tiene que ver un poquito con las leyendas que trajeron los inmigrantes a nuestra provincia. Te conté que me gusta mucho la historia de Entre Ríos y bueno, dentro de la historia me gusta la historia de los inmigrantes. Y nuestra provincia está atravesada por varias corrientes inmigratorias, judíos, polacos, alemanes. Sí. Bueno, y todos ellos trajeron dentro de toda su historia leyendas, y esas leyendas las tomo para contárselas a los chicos, y no solamente de los inmigrantes, sino también los afrodescendientes. Recordemos que nuestra provincia también tiene afrodescendientes. En la zona donde yo me crié, que es la zona de Villaguay, están el grupo de los manecos, que son afrodescendientes y que todavía están con muchas familias descienden de ese grupo, así que bueno, hay muchas leyendas. De relatos que van pasando de generación en generación. Muchos vinieron esclavos que huían del Brasil. Sí. Sí, del Brasil. Hay una que dice, eran cuatro los esclavos que huían y 7 perros. Iban en línea recta. Venían acá, ¿no es cierto?, en línea recta, estuviera lo que estuviera delante, mataban y atropellaban y corrían en línea recta, ¿no es cierto? 7 perros adelante. Había que sobrevivir como y 4, de 4 fugitivos a todo galope, ¿no? Bueno, así que mi próximo libro, que va a estar publicado el año que viene, tiene que ver con eso. Con eso, sí, eso es apasionante, te voy a decir. No sé si porque a uno hoy le interesa. En los colegios, por así, yo veo a mi nieta que le piden referencias sobre los apellidos, los parentescos y todo eso. Sí, y ella está a caballo entre Ríos y Córdoba, así que tiene... Sí, hay tiene para proyectos escolares que tienen que ver un poquito con la investigación acerca de las familias. Hay colegios que, por ejemplo, no solamente se quedan con el apellido, sino también con los escudos familiares, que muchas veces las familias que vinieron de Europa tenían sus escudos, entonces rescatan también a través de eso. Es muy interesante también porque los chicos se apropian de su historia que muchas veces desconocen. Claro, y teníamos nuestros patronos, de acuerdo al apellido. Sí. Tal cual. Y bueno, todo eso uno de grande se fue enterando de esas cosas. Antes no, más vale que por ahí se escondía, se escondía el origen humilde, o incluso afro-brasileño, o de los esclavos y de los indios menos todavía. Sí, tal cual. Sí, cuando uno lee, por ejemplo, la historia de que el ejército de San Martín estaba constituido por la mayoría de pardos y morenos, y que fueron los que pusieron la sangre y el pecho, entonces... Que la historia que no se nos contó. No se nos contó la historia, ¿no? Tal cual. Y la historia entrerriana también, vertida a los libros, es apasionante, ¿no? Claro, y nosotros desde el colegio, con el tema de la historia del colegio, también tratamos de recuperarla y transmitirla, porque los chicos pasan 5 o 6 años en nuestro colegio y muchas veces desconocen por qué se llama así el colegio, o los distintos edificios por los que transitó, cómo fue cambiando también la educación desde las orientaciones, la formación. Por ejemplo, hay materias que ya no se dictan, ¿por qué no se dictan? Hoy en día el colegio tiene una oferta que se llama programación y robótica, que hace unos años era impensada. Bueno, todo eso tiene que ver un poquito con la evolución
Claro, este era el bachillerato humanístico, claro. lo que le decía, ¿no? Estaba latín y griego. Nunca tuvimos profesores de latín y griego, pero figuraban. Claro, estaban dentro de la currícula. En la currícula, sí, 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 sí. Y por ahí, bueno, los deportes, creo que hasta esgrima, por ahí se... Sí, rugby, estuvo el colegio de Rugby Club, sí, que fue un club que nació en el colegio y que después trascendió el colegio y se formó como club. Y por ahí te pregunté, ¿y para qué sirve eso, mijo? Tal cual. Es así, pero claro, la educación humanística para nosotros ha significado mucho, ¿no? Sí, y que recordemos también que acompañaba a un progreso de la ciudad, porque muchos jóvenes no tenían esa posibilidad de estudiar y bueno, cuando se crearon estos colegios, acompañó todo ese avance de la ciudad. Y aquí hubo toda una generación, ¿no es cierto?, que estudió en el Colegio Nacional del Uruguay. Claro. Sí, algunos directamente iban a La Plata, creo. Sí, los estudiantes de Diamante, por los que conocemos, iban a la la Fraternidad de Concepción, Uruguay, a Santa Fe o a Paraná. Sí, eran los más lugares más recurridos para estos estudiantes que podían estudiar. Muchos se quedaban aquí en la ciudad porque no tenían esas posibilidades económicas. Claro, y después ya en mis épocas estaba el Colegio Nacional Mixto y estaba la Escuela de Artes y Oficios. Ajá, que hoy es la técnica. Y después hay quien podía y le gustaba porque iba al Liceo Militar General Belgrano. Sí. Ese es en Santa Fe. Las opciones en Santa Fe, claro. Sí. Esas eran las opciones, que no eran muchas tampoco. No, tal cual. Y sin embargo, nos marcó para siempre. Sí, y no solamente a los jóvenes de Diamante, sino recordemos que mucha gente de los alrededores, de las aldeas, de lo que es el Ejido de Diamante, las cuevas, las masitas y todo lo que es las zonas aledañas, venían a estudiar y se instalaban los chicos acá en Diamante, porque era esa oferta la que aprovechaban. Y bueno, y para las mujeres estaba el Colegio Santa María, que era exclusivamente femenino. Claro. Eso me acuerdo por mi prima, que la mandaron de Federal a estudiar acá. Claro. ¿Sí? Y bueno, había chicas de pupilas que le decían en aquel momento, nosotros de allá de Chaco, de Formosa, venían acá al Colegio Santa María. Es re interesante la historia de las escuelas y poder transmitírsela a los chicos también, ¿sí? Porque no solamente ha cambiado la currícula, sino también la forma de vestir, de relacionarse, el perfil de los docentes. Muchas cosas, bueno, ni hablar las orientaciones, y es buenísimo que ellos puedan conocer eso. ¿Tienen los chicos que les gusta o que practican la lectura, tienen algunas preferencias que se puedan señalar o leen lo que cae en sus manos? Y depende de la edad. Por ejemplo, yo trabajo en 2 niveles, primaria y secundaria. En primaria, los chicos que se inician siempre van por los cuentos clásicos, son los que más buscan. Y ya en segundo ciclo, que sería cuarto, quinto y sexto, comienzan con lo que es el cuento policial, el fantástico y algo de terror, ¿sí? Y en secundaria también van por lo fantástico. Ahora se está leyendo mucho de fútbol, con el tema del Mundial, la Copa América y los jugadores. El acercamiento de los chicos tiene que ver con el fútbol. A ver qué dato interesante. Bueno, hay muchas historietas, hay biografías, hay relatos de mundiales. Tenemos, por ejemplo, Power murió al amanecer. Tenemos, por ejemplo, hay un autor argentino que es Eduardo Sacheri, que muchas de sus novelas o sus cuentos rondan con la temática del fútbol y la verdad que es lindo recomendarlo y que los chicos lo puedan leer. Vos tomás los cuentos, uno de los ¿cómo se llama? De Fontana Rosa y te determinas. Tal cual. ¿No es cierto? Hinchas fanáticos de Rosario Central. O Soriano. También, claro, sí. Porque eso lo vivieron, no es que lo cuenten. Lo cuentan, sí, pero lo vivieron. Bueno, ¿no? esas lecturas están circulando por los chicos. Bueno, y les gusta mucho lo que es terror. Y si hay algo de sangre, mucho más. También. También, sí, lo macabro está. Mirá, fíjate vos que es variado, sí. Por libro de historia más o menos. Por la historia no. Muchas veces la historia por ahí la toman o la leen a través de la cátedra, pero no hay lecturas de historia. Por lo menos no me ha pasado. No va a pasar, sí. Ahora, la Argentina tiene una literatura tan rica, tan interesante, tan variada también, ¿no? Y sigue dando escritoras y escritores buenos, de extraordinaria calidad, ¿no? Sí. Y aquí en el ámbito de nuestra provincia, tenemos Selva Almada. Selva Almada es una escritora nacida en Villa Lisa. Chicas Muertas. Chicas Muertas. Bueno, hace poco yo leí Los Inocentes, que es una compilación de cuentos también muy fuertes, porque en realidad Los Inocentes ronda la temática de la infancia, pero infancia en donde
suceden cosas trágicas. Sí. Y la verdad que Selva Almada ha trascendido no solamente la provincia, el país, y ha estado hasta postulada para un premio internacional, Sí. y así varios. Y varios no tuvieron muchos escritores no tuvieron esa oportunidad de ser conocidos, quizá por una falta de política de difusión cultural, pero te digo, Entre Ríos ha dado grandes y poetas. Sí. Y poetas, ¿no es Es cierto? muy difícil publicar El en río Entre se les Ríos. mete en la cabeza a ustedes, decía uno, sí. Sí, me atravesaba un río, decía, Sí. ponele. Claro. Es muy difícil publicar en la provincia por un tema de los costos. Si bien tenemos la editorial de Entre Ríos, que es la que muchas veces financia y apoya a escritores entrerrianos, yo uno de mis cuentos lo publiqué a través de ellos. Muchas veces los tiempos que ellos tienen son los mismos tiempos del escritor. Entonces eso por ahí apaga un poco el tema de las ganas de publicar. Y después, buscando editoriales, sí hay editoriales accesibles, pero muchas veces genera un riesgo de no poder recuperar esa inversión y bueno, y hay que asumirlo. Y en estos tiempos, claro. Y en estos tiempos está no se complicado, puede. sí. Sí, arriesgarse uno a eso, Sí, ¿no? sí, tal cual. Sí. Son difíciles. Primero porque el libro es caro. Sí. Yo veo ahí en los catálogos, en lo que se ofrecen, es caro. Sí, Caro. competimos también con el... Caro para la clase media lectora. Sí. Bueno, sí. Competimos con el celular, Claro. Muchas veces los libros se los escanea y circulan por Sí. otros circuitos. Bueno, también eso hace que la venta no sea la misma, pero bueno, se puede. Hay que andar. Sí. Hay que andar. Bueno, a mí me pasa que ando mucho. La semana pasada, por ejemplo, estuve en Santa Elena presentando los libros y la verdad que me vine gratamente sorprendido de toda la lectura que había de mis obras en las escuelas primarias de allá de Santa Elena y eso está bueno. Sí. No, pero claro, uno es obsesivo por la lectura, ¿no es cierto? Pero realmente en la Argentina creo que se ha distinguido por tener no solo grandes escritores, poetas, sino también grandes lectores. Tal cual. ¿Qué decía Borges? Decía que es más importante leer que escribir. No me jacto de lo que decía, escribí, no sé. sino de los libros que he leído. Exactamente, ahí está la frase, literalmente lo Sí. has dicho vos, sí. Y bueno, varios de sus cuentos tienen que ver estaba obsesionado con las bibliotecas. Con las bibliotecas. Con las bibliotecas, los laberintos, los espejos. Sí, los espejos. Sí. Tal cual. Sí. Y con la historia también. Y con la historia. Porque sí, bueno, sí. hay muchos relatos de cautivas, de indios, de malones, Claro. que tienen que ver un poquito con la historia también. Sí. Por eso te digo que nuestra literatura que tendría que tener más, incentivar más para que se lea los nuestros, ¿no? Así como decimos hay que escuchar a los cantores, a nuestros folcloristas, a nuestros cantores populares, en lo posible entrerrianos, pero también argentinos, ¿no? También decimos que hay que incentivar la lectura nuestra, que tenemos una gran literatura. ¿Sí? Bueno, iremos primero por los adultos para que los adultos sean los modelos para los chicos. Porque Claro, ahí sería la clave. Ese es el tema. Esa claro. es la clave. Sí. Por eso te digo, uno le pregunta siempre, pero en tu casa había libros. Generalmente, bueno, sí, había libros, pero eso no es una garantía de que vos después seas un lector. No sé qué despierta. Sí, un contacto desde la primera infancia, obviamente que genera como una naturalidad, pero obviamente la puerta de entrada va a ser el modelo lector, que puede ser papá, mamá, una abuela, una docente. Sí. Ese es el modelo que necesitamos. Sí, por eso decía mamá que era empleada doméstica, digamos, y se dedicaba a los talleres de la casa, y sin embargo yo me salvé así de que no me pusieran Rubén Darío. Sí, que muchas veces recurrían, o Víctor Hugo, o... Claro, sí. porque lo recitaba todo el día, así que, pero así Tal cual. que me iban a poner Rubén Darío Benítez. Sí. Y siempre recitaba ese poema, ¿sí? Estaba trabajando ahí y recitaba poemas, sobre todo de Rubén Darío, en aquella época. Y claro. en la radio, cuántas veces escuchábamos obras de También. teatro o también lecturas. La lectura en las radios también está faltando. Sí, seguro. Así que por eso yo vi cuando me mandaste, ¿no es cierto?, la invitación, me pareció por demás interesante, que merecía que estuviéramos acá hablando de la lectura, de la pasión por la lectura, de los libros, y también, bueno, que
Y las está bibliotecas. trabajando en eso, ¿no? La biblioteca que son La biblioteca, el lugar claro, que sale a la calle de alguna manera. Tal cual. Dice, no todos son estantes llenos de libros. Claro. Sí. No sería, son un objeto, decía Borges. Sí. Un objeto inanimado que si no llega un lector que lo abre y lo lee, ese objeto seguirá siendo ese objeto. El libro recién toma forma del libro cuando... Frente a un libro nuevo que recién compras, no lo lees a veces. Sí. Decir la verdad. Sí, tal cual. ¿Viste? Tal cual. Sí. Sí, el olor a papel nuevo, a tinta, es Sí, o los olores de las obsesiones a que las estamos bibliotecas, o cuando uno ingresa a la biblioteca hay un olor particular que no lo vas a encontrar en Sí. otro lugar, y las librerías pasa lo mismo. Sí, sí, seguro. Como la Pasa entrada. A veces los críticos de pintura huelen el cuadro, ¿no? Sí, a ver con qué lo hizo y cómo lo pintó. Sí. Y bueno, uno también ese contacto físico contacto. con el libro, ¿no? Sí. Que nos viene, no sé dónde nos viene, pero que lo hemos cultivado y lo seguimos. Y te decía, uno se preocupa porque cuántos libros van a quedar sin que lo hayamos leído. Sí. Porque vos te das cuenta que la vida es un suspiro. Es un pestaneo. Es un pestaneo, claro. Es un pestanear. Las cosas que te quedaron, sobre todo, digo, los libros, ¿no? Tal cual. Y después, también en mis épocas, por ahí le preguntaba a algún amigo, ¿no es cierto? ¿Y qué estás? Y recitaba poemas. ¿Y esto para qué? Dije, para conquistar chicas. Ahora no sé si conquistar alguna chica. No estaría pasando. Recitándole poemas, ¿no es cierto? No estaría pasando. Puede pasar, pero bueno, no es lo común. Sí, por eso han cambiado la costumbre, ha cambiado la vida, y bueno, las cosas no sé si para mejor o para peor, porque son distintas, ¿no? Sí. Pero nosotros seguimos conservando esa pasión por la lectura y por los libros. Y es bueno, te decía, esta iniciativa que han tomado ustedes, ¿no es cierto?, de esta juntada, ¿no? de lectores, algunos viejitos ya y otros más jóvenes, del antiguo... Con un punto común que es el colegio y el sentimiento hacia el colegio. Sí. Una cosa que nos llama mucho la atención, los que estamos encargados del museo, que en mi caso acompaña a Orquídea Pujato, que es una profe de historia. Sí. Fuimos los que tuvimos la iniciativa de comenzar con este museo. Una cosa que nos llama mucho la atención es el sentimiento de agradecimiento y de cariño que tienen los exalumnos por el colegio. Sí. Que incluso cuando pasan por la escuela, a veces piden entrar al aula, acá este edificio fue parte del colegio, sí. Y nos han contado eso, de que muchas veces vienen con ese sentimiento de nostalgia, una nostalgia linda hacia el colegio, y bueno, y ese sentimiento es el que también queremos traerlo a la actualidad y contárselo a los chicos, ¿sí? Contárselo a los chicos de lo que representó ser estudiante en el Colegio Nacional, el Colegio Mixto, y esa es la temática que vamos a abordar el viernes. La charla se va a llamar así: ser estudiantes del Colegio Nacional, Colegio Mixto, Escuela 7 Carlos Vergara, y van a participar, bueno, exalumnos, y que van a contar esto que en breve palabras te estoy contando, pero bueno, ellos a través de su propia experiencia, por eso van a ser nuestras bibliotecas humanas. ¿Esto va a ser este viernes? Este viernes 27 a las 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. Por supuesto, los esperamos. La entrada libre, la salida no sé, pero bueno. Sí. Y lo vamos a hacer en ese lugar tan mágico que es en la escuela, que es la biblioteca. Así que tenemos una amplia sala de lectura que va a estar acondicionada para recibir a todos sus lectores de estas bibliotecas humanas. Está hecha la invitación entonces. Muchísimas gracias por la visita. Mucha suerte, seguramente nos vamos a Bien, y te esperamos encontrar, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21:30 horas. Muchas gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa